y en particular, en particular a Sara Cufré, que hoy nos apoya técnicamente. Bueno, el seminario estará grabado para aquellos que no pueden participar el día de hoy. Bueno, tenemos un seminario de lujo por varias razones. Primero, por la calidad y antecedentes de nuestros colegas. Segundo, por la paridad de género. Y en tercer lugar, porque tendremos cientistas sociales no solo de Argentina y que son referencias en Brasil, Colombia y Chile. Disponemos en principio de aproximadamente 2 horas argentinas hasta las 20. Bueno, cada uno de los expositores dispone en una primera ronda de 15 minutos, pudiendo luego intervenir para completar su presentación y referirse a lo expuesto por los demás colegas. A continuación dispondremos de un tiempo para las preguntas, comentarios y respuestas que se abordarán en el mismo orden de las exposiciones. Para continuar la reflexión, hemos puesto a disposición de ustedes una serie de publicaciones en libre acceso ofrecidas por los expositores. Las preguntas que seguramente animarán el debate, esperemos que sean lo más precisas posible y pueden ir siendo formuladas en el chat a medida que avance el seminario o por ese medio o pedir la palabra, y Sara Cufré es la encargada de tomar nota de eso. Bueno, a título de introducción, el trabajo, bueno, es un valor que permanece, que permite crear bienes y servicios que tienen existencia fuera del trabajador y lo trascienden. Es un hecho social porque trabajamos con otros o para otros y puede hacerse de manera autónoma o subordinada jurídica y económicamente. El uso de la fuerza de trabajo genera al mismo tiempo sufrimiento y placer, según las características del proceso de trabajo. Y es la expresión de todo el ser humano en su complejidad. Es una realidad que se va transformando históricamente al ritmo del modo de producción dominante y la introducción de los cambios tecnológicos y organizacionales que se orientan a asegurar la generación de valor y de plusvalor. Las exigencias y la intensificación del trabajo humano que predominan en el modo de desarrollo actual tienen repercusiones sobre la salud física, psíquica y mental, cuyas primeras transformaciones y vivencias son percibidas por los trabajadores individual y colectivamente. Por ello es importante no disociar los dos procesos, que no se deben naturalizar ni reducir el impacto sobre el cuerpo. Y para enriquecer nuestros conocimientos hemos elegido nuestros 4 prestigiosos interlocutores. Será entonces un seminario plurinacional y pluridisciplinario. En estos momentos nos comunicaron que 2 colegas que iban a hablar en el tercero y cuarto lugar han tenido dificultades con la energía eléctrica. De modo que esperemos que eso se arregle antes de terminar nuestro seminario. Bueno, en la primera parte vamos a escuchar a Márcio Postman, macroeconomista brasileño del CECIT, docente de la Universidad de Campinas y del ABC, y de Juan Carlos Celi, sociólogo colombiano de la Universidad Nacional. En la segunda parte dispondrán Julia Azul, antropóloga de la UBA, investigadora del CONICET, que participa en el taller de estudios laborales y forma parte del CEIL, y María Elisa Ansoliaga, psicóloga del trabajo, docente e investigadora de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Bueno, Márcio Postman nos va a hablar de la decadencia económica y las consecuencias sociales que vive Brasil desde hace 7 años. Y Brasil ingresó en el 2021 con un PIB 7% menor que en 2014. Y esto no tiene paralelo en la historia del capitalismo en Brasil, pues se están produciendo graves efectos sociales y en particular la generación de una gran masa de desocupados. Bueno, Márcio Postman tiene la palabra y confío en que respete el tiempo asignado. Muchas gracias. Gracias. Perfectamente em relação ao tempo. É grande custo poder ser parte deste diálogo latino-americano que prepara então o Congresso del Claxo. E a oportunidade não poderia ser melhor
diante de este cuadro dramático que a pandemia terminou trazendo ao mundo, especialmente à América Latina. Parabenizo Julio por sua vontade de organizar este evento, de agregar as pessoas para podermos ter bueno, discussão. E cumprimento também Juan Carlos, Maria Elisa e Ana Laura por sermos parte deste momento de reflexões. Como Julio ha destacado, eu hablo acerca do momento que nós vivemos em Brasil. Antes de iniciar a pandemia, a economia brasileña se encontrava em la nona posição de mais importante do mundo. Tinha, portanto, movimento de decrescimento em relação às demais economias do mundo, justamente porque no início da década passada, Brasil se encontrava em la sexta economia mais importante do mundo. Lamentavelmente, há uma inflexão em la situação econômica, social e política. Hasta el año de 2014, nosotros teníamos la convergencia del crecimiento económico con ampliación democrática e inclusión social. En 2014 teníamos prácticamente una situación de pleno empleo, con problemas serísimos de cualificación de trabajadores, uma situação de desigualdade relativamente menor, tendo em vista que o Brasil se destaca em el mundo por o problema da desigualdade. E o que passa a ocorrer a partir de 2015 é uma situação, portanto, de inflexão ao movimento que se verificava até então. Praticamente, Brasil ingressou numa fase de uma combinação estranha de asfixia democrática, decrescimento econômico e exclusão social. Em grande medida, este resultado está diretamente relacionado ao cambio da condução da política econômica e social do país, especialmente a partir de 2016, quando há golpe político que retira a presidenta Dilma Rousseff, eleita democraticamente pela segunda volta em 2014, e passamos então a ter novo governo, novo governo que se volta fundamentalmente para o receptuário neoliberal, haciendo cambios significativos en la política pública. Por ejemplo, somos posiblemente el único país del mundo que tiene una enmienda, un artículo en la Constitución que fue aprobada en 2016 que impede el aumento del gasto público por 20 años. Essa é uma decisão que se parte do pressuposto que o problema do Brasil é o tamanho do Estado e, portanto, necessita-se reduzir a dimensão do Estado e se aprova na Constituição uma proibição do gasto a partir, então, do ano de 2016. Se diz a proibição do gasto operacional, não gasto financeiro que segue tranquilo, sem constrangimento. Também em 2017 se aprova uma profunda reforma trabalhista, uma reforma sobre o Código de Trabalho do Brasil, e que se praticamente desarticula o sistema de relações de trabalho, porque de uma parte se reduz os direitos sociais e trabalhistas, com incluso uma reforma da previdência social, na reforma da seguridade social, depois uma forte redução
del financiamiento de los sindicatos, se prohíbe la cotización de los trabajadores de forma obligatoria, que reduce drásticamente la situación de los sindicatos, y también se prácticamente inhibe las posibilidades de los trabajadores recoger a justicia del trabajo, que es la condición para que los trabajadores puedan solicitar a justicia el pagamento de derechos no pagos pelos empleadores. Entonces, y todo eso en nombre del enfrentamiento de desempleo, que está más o menos alrededor de 12-13% de la población económicamente activa. Bueno, como sabemos, lamentablemente, estas medidas no estimulan a elevación del nivel de actividad, tampoco el empleo, y llegamos, por tanto, al año de 2019 con la economía brasileña más o menos 3% inferior a que era en 2014. Jamás teníamos visto en la trayectoria del capitalismo brasileño una situación como esta, de un periodo de decrecimiento económico. Bueno, con la llegada de la pandemia, la situación se torna más grave y tenemos al año de 2020 una reducción de la actividad, una recesión de 4,1%, o que hace, por tanto, este número que Julio ha dicho, una economía que empezó el año de 2021 7% inferior a que era en 2014. Por tanto, con una situación muy difícil para los pequeños negocios, para los trabajadores en general. Y no tardaste eso, este mismo mes de agosto de 2021 ha sido aprobado en Parlamento, en la Cámara Baja, por ahora, una nueva reforma trabajista que reduce o que es posible en términos de derecho, concebendo la posibilidad de empleo sin derecho. Isto porque el nuevo gobierno que ingresa en 2019 apresenta como una posibilidad la escolha de los trabajadores, empleo o derechos. Si quieres derecho, no tienes empleo. Si quieres empleo, no tienes derecho. Es la encrucijada que hay se colocado los trabajadores. Bueno, esta situación nos coloca en un cuadro que hoy tenemos cerca de un trabajador a cada 3 trabajadores en busca de trabajo. Son trabajadores que están en el concepto de desempleo abierto, que es la condición de la metodología con base en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que exige para ser desempleado estar en la procura de trabajo, no ejercer cualquier actividad, ¿no? Y estar disponible para el trabajo. Bueno, en estas condiciones tenemos cerca de 13% de la clase trabajadora en estas condiciones. Pero tenemos más 20% de la población que para nuestro Instituto de Investigaciones, que es el IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estatística, não considera desempleado porque são pessoas que buscam trabalho, estão disponíveis para o trabalho, mas exercem alguma atividade para sobreviver. Nós dizemos acá hace bico é uma atividade de limpeza de automóvel, fazer algum serviço por um ingresso ou por alimentação. E esta condição para o Instituto de Estatísticas acá do Brasil caracterizaría una ocupación. Pero entonces, considerando básicamente los que procuran trabajo, nosotros tenemos 33 millones de personas en Brasil. Es una cosa inimaginable el cuadro. Y diante de la ausencia de esvaziamiento del Estado para cubrir las dificultades, ¿no? Estamos observando un aumento considerable de la presencia de las iglesias que nosotros decimos neopentecostales, que tienes una presencia muy grande, especialmente en las grandes ciudades, la parte periférica, que hace un trabajo de solidariedad, un trabajo de proximidad, de ayuda incluso a esas personas.
E, de outra parte, um crescimento muito significativo de instituições vinculadas a atividades ilegais, atividades criminosas, atividades de milícia, que nós chamamos, que são pessoas vinculadas ao poder policial de los governos estaduais, que fazem, então, cobranças de serviços, protegem justamente esta parte da população desempregada, empobrecida. ¿No? Então, esse é um quadro dramático de nosso país, um governo muito insensível para as questões sociais e que tem forte crítica de los meios de comunicações, muito mais por sua posição política, pero não hace uma crítica à política econômica e social, que é a defesa do neoliberalismo. Então, esse é um quadro que nós estamos vivendo com muita dificuldade, diga de passagem, não é? Mas há uma esperança muito grande que diz respeito à proximidade das eleições do próximo ano, né? Que aguarda-se com uma nova oportunidade de alterar a trajetória brasileira, porque o que o Brasil tinha na experiência dos governos do PT é uma experiência muito exitosa para nós outros em termos de combinar, não é, o aumento, o crescimento econômico com a busca pelo pleno emprego, pela inclusão social e também, obviamente, o fortalecimento da democracia. Essa é uma Marcio, situação... Perdón, te interrumpo para avisar que ya estás casi en tiempo, te quedan 4 minutos. Perfeito, graças. Então, justamente para ilustrar que, diante deste pesadelo, dessa dificuldade, deste aumento significativo de desempregados, da precariedade, desigualdade, pobreza, há uma esperança muito grande que nós podemos alterar este quadro a partir do ano próximo com as eleições presidenciais. Graças pela oportunidade. Muchísimas gracias, Marcio. Bueno, esperemos que la situación de Brasil mejore y que de alguna manera un gobierno democrático y progresista llegue al poder el año que viene. Bueno, es el turno de Juan Carlos Celis. Él es docente de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en temas de sociología del trabajo, y se cuestiona a él sobre las continuidades y rupturas que existen con las teorías del fin del trabajo, dado el cambio de contexto. Bueno, es un tema que hemos estudiado desde en la década a comienzos del siglo XXI, e hicimos varias publicaciones con Enrique Lagarza sobre el tema, y la pregunta central que se plantea es si se abandonaron o emergen nuevas teorías sobre el fin del trabajo en el siglo XXI. Bueno, Juan Carlos Celis tiene la palabra. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias a la Asociación de Especialistas del Trabajo de Argentina, a Sara, a Ana, que están acá a nombre de la asociación. Bueno, a todos los compañeros y compañeras, un saludo muy fraternal desde Colombia. Este es un trabajo que estamos empezando a hacer con precisamente una colega de ustedes, Cecilia Senen, con una investigadora junior de acá de Colombia, Laura Sarasa, y esperamos pues el año entrante darlo a conocer ya completo. Quisiera pues también que esto tuviera alguna relación con el tema que nos convoca de salud de los trabajadores y las trabajadoras, y ese era como el objetivo de la exposición. Entonces, recordando las tesis del fin del trabajo, Julio ahora recordó un libro, El fin del trabajo o el trabajo sin fin, que publicó Claxo ya hace más de 2 décadas, que se convirtió en un referente en América Latina en este debate, y que se refería a la anterior revolución industrial, es decir, desde los 60, 70, van a surgir una serie de teorías que venían desde la izquierda, que tienen desencantos con el movimiento obrero, especialmente a raíz de los movimientos de finales de la década de los 60. Un teórico de esto fue André Gross en su libro Adiós el proletariado, de principios de los 70, hasta, digamos, un libro más
digamos, vulgarización de esas tesis, como fue la de Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, y por eso se denominaron estas tesis así. Hoy estamos ante lo que el Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial. Y a raíz de esto, pues también, ya pese al debate que se dio en su momento, pues ha mermado un tanto esas tesis del fin del trabajo expuestas de manera abierta, pero de todas maneras aparecen publicaciones que dicen que en el futuro no va a haber trabajos, pero posiblemente pues ya no es una visión tan optimista, es una visión donde se plantea escenarios a veces catastróficos de una población sobrante, de falta de ingresos, de no cambio. Entonces, del optimismo hacia posiciones más pesimistas, incluso catastróficas, a raíz de los cambios tecnológicos. Estas eran 3 de las tesis que sintetizó Enrique Lagarza en el Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo del 2000. Una es de que con el paso, la posindustrialización, que con el paso de el predominio de la industria a los servicios, se da una fragmentación en las identidades alrededor del trabajo, viene el decrecimiento de los movimientos alrededor del trabajo, especialmente el sindicalismo, y esto lleva también a otra tesis del fin de la centralidad del trabajo en nuestras vidas, en el conjunto de nuestras relaciones. Y por último, la tercera tesis que se sostenía en esas teorías era la pérdida de importancia en el trabajo para generar valor. Surgen muchas teorías que hablan pues de el valor procede más de las actividades financieras. Bueno, ahí hay todo un debate que se extiende hasta el día de hoy. Pero con ello se relega el trabajo, la importancia de él, e incluso se prescribe el de que en el futuro viviremos una sociedad sin trabajo. Bueno, tesis que han sido ya rebatidas, no es el caso entrar a mirarlas. Bueno, aquí no me detendré a leer esto, pero lo que vamos viendo es que con el transcurso del siglo, este es en el último tercio, aquí se me perdió la palabra, se conocieron pues esas teorías del fin del trabajo, y ahora con la cuarta revolución industrial, el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Martin, habla de esa cuarta revolución industrial, pues todos hablan ya esa conjunción de cambios tecnológicos que habla del Internet de las cosas, la robotización, el Big Data, los algoritmos, etcétera, etcétera. También se habla de la desaparición, algunos hablan de números de oficios que van a desaparecer, entre 60 y otros hablan hasta de 300 y más oficios que ya no estarán entre nosotros. Entonces nos hacemos la pregunta o las preguntas, si con todo esto que se viene, el teletrabajo entre ellas, veremos el fin por lo menos del trabajo tradicional. Eso es algo que todos, yo creo que en la vida cotidiana, los que estamos acá, que tenemos relación con el trabajo, que estamos aquí de alguna manera en función de una de sus herramientas, estamos pues cuestionándonos, estamos ante cierta incertidumbre al respecto, cómo serán las clases en el futuro, la medicina cómo cambiará, bueno, lo que antes mencionaba, oficios como la secretaría, las mensajerías, y otra serie de actividades que significaban una repetición de tareas, hoy pueden ser ejecutadas por robots o ciertas dinámicas que generará el Internet de las cosas y otras tecnologías a las que estamos relacionados, que significarán para el trabajo. Hay autores, incluso que proceden del marxismo, que hablan que el trabajo ha cambiado de tal manera y la gestión de recursos humanos nos ha llevado a que tengamos incluso trabajos más agradables, nos sintamos mejor en el trabajo. En algunos trabajos, pues me refiero, me hablo del sociólogo francés Jean-Pierre Durand, pese a ser crítico pues del neoliberalismo y demás, sostiene el de que hay una sumisión voluntaria al trabajo, una tesis pues bastante controvertible,
Otros sostienen y siguen manteniendo tesis que estaban también relacionadas con las teorías del fin del trabajo, como el fin de la clase obrera, en el sentido de que aparecerán trabajadores del conocimiento, y bueno, de que la descualificación del trabajo, que es una de las principales líneas de investigación de los estudios del trabajo, pues no se dará porque antes se enriquecerán los trabajos. Todas esas tesis están muy asociadas a las antiguas teorías del fin del trabajo. Ya no se presentan así, pero igual están en esa continuidad con al menos algunas de sus dimensiones. Y lo otro es si las teorías del valor trabajo pueden seguir siendo aplicadas a lo que hoy son la generación de valor predominante, es decir, lo intelectual, lo artístico, lo educativo, el cuidado, lo deportivo, etcétera, etcétera, la dimensión emotiva. Si ahí es aplicable la teoría del valor o qué teoría del valor habríamos que elaborar. Bueno, la OIT, porque esto se relaciona, la OIT en sus 100 años va a tratar de salirle al paso, aunque con una visión optimista que desmienten las políticas y las realidades que estamos viviendo. La tesis, pues, o el eslogan del futuro del trabajo, que tiene más interrogantes y propuestas que las prescripciones que hacían las teorías del fin del trabajo, pero están en esa tensión, en esa incertidumbre que se produce a raíz de la denominada cuarta revolución industrial. Entonces, las preguntas tales como si la relación entre empresarios y trabajadores se mantendrá, digamos, prefigurada por el derecho laboral garantista, es una pregunta central para la OIT que ha generado, pues, esa cantidad de pautas regulatorias del trabajo, especialmente beneficiando a la parte débil de la relación, a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, se hace y fomenta una serie de investigaciones sobre la emergencia de las economías basadas en plataformas. Ya hemos visto cómo algunas luchas empiezan a dar resultados en España para regular a los domiciliarios y que sean integrados a las empresas como trabajadores con contrato con dichas empresas y los beneficios que eso significa. Todo el tema de la diversidad de contratos está también ahí presente en el diagnóstico que se hace en la OIT, donde concursaron una serie de investigadores a nivel internacional muy importantes. Se plantean interrogantes sobre la gobernanza misma de las empresas y la gobernanza del trabajo, porque el trabajo hoy en buena parte está subcontratado. Bueno, en uno de los textos que publicaron en esa conmemoración de los 100 años, aparecen estos, digamos, líneas de intervención. La garantía, el desempleo del salario digno serán posibles en una economía digital, la protección social durante toda la vida, la formación permanente, la gestión concertada del cambio tecnológico, la inversión en la ruralidad, las políticas de igualdad de género, los estímulos a la inversión a largo plazo por medio de incentivos a las empresas. Bueno, genera toda una serie de ideas para generar o revitalizar el contrato social, con una orientación hacia la garantía laboral universal. Digamos que es como la intención, la propuesta de poner sobre la mesa ese problema de que va a quedar una población sobrante si no se toman medidas que cambien el mundo del trabajo en favor de los trabajadores. Pero no hay tendencias que nos muestren esto. Hay, digamos, luchas y algunas conquistas y demás, pero no una tendencia general que, por ejemplo, cuestione el neoliberalismo, que es el que sustenta esa distopía de un futuro donde el cambio tecnológico pues provoque una población sobrante y genere esa idea que hemos palpado en la pandemia, que es el de cuáles son los trabajos esenciales. En esa medida que hay una población que no tendría oportunidades. Ellos, pues, en su optimismo,
ven en este cambio una oportunidad, lo proponen así, pero sin embargo, hay que decir que también advierten sobre la brecha de género y las distintas desigualdades que se han producido con el neoliberalismo. Lo otro también tiene que ver, son sensibles en la idea del futuro del trabajo a el problema ambiental y por lo tanto de producir alternativas energéticas. Esto dentro de ese diagnóstico de la OIT, y es optimista frente a la producción de una economía, digamos, ambiental, de la ecologización de la economía y de que esto genere trabajos. Sí, que si bien algunos economistas proponen decrecimiento de algunas actividades, por ejemplo, la publicidad, también en ese mismo orden de ideas se propone el crecimiento de actividades que regeneren el medio ambiente, que procuren la descontaminación, la reforestación, que reviertan la desertificación, etcétera, etcétera. Bueno, también, digamos, frente a las trayectorias demográficas, la OIT señala la diferencia entre países que verán aumentar su población juvenil y otras que verán aumentar el envejecimiento y con ello el trabajo del cuidado que pues proponen que sea reconocido a través de sistemas nacionales de cuidado y de esa manera también el trabajo tendrá esa dimensión de género y de cuidado. Bueno, pero el problema acá es cómo regular esas actividades en un mundo que ya está bajo la flexibilidad externa, la subcontratación, la fragmentación, el cuentapropismo, el debilitamiento de los sindicatos y de las inspecciones de trabajo. Entonces, y en latitudes como las de América Latina, donde estamos sometidos a una economía con extractivismo, con, digamos, agroindustria, reprimarización, con un uso no intensivo de mano de obra, con un crecimiento de lo que mal se denomina el sector informal, el cuentapropismo, y una economía basada en los servicios, pero los servicios precarios. Acá será, ¿cuál será el impacto de la cuarta revolución industrial? Esa es una pregunta de investigación para la cual pues todavía no podemos dar una respuesta categórica, pero es muy posible que siga desplazando mano de obra. Entonces, hoy se da una lucha por revertir esa tendencia hacia mayores desigualdades. Esa es nuestra orientación, la orientación de nuestros estudios, esas desigualdades de género, generacionales, territoriales, étnico-raciales. Bueno, como el tiempo apremia, yo sé que Sara ya me va a tocar la campana, entonces en estos últimos 5 minutos tengo que decir que más bien se ha dado una intensificación del trabajo y un aumento también de las horas de trabajo. Hoy se habla del 24/7, cuando escribió El Capital ni siquiera se imaginaba que se iban a superar las limitaciones físicas, incluso de carácter moral, sobre la expansión del trabajo. Jonathan Carey habla de que ya incluso el ritmo de trabajo, la presencia del trabajo está en nuestras horas de sueño, en nuestras horas de descanso. Ahí la colonización de otros mundos de vida por el trabajo se convierte en un tema central y un tema, pues, los que estamos de este lado, a regular. Bueno, hoy el tiempo se convierte en el lugar de lucha fundamental, el control de la vida que está mediada por el tiempo del trabajo, el tiempo, como planteaba en su momento Marcuse en los 60, o más recientemente, hace unos 15 años, Mochi Postone, el tiempo de trabajo como mediador de nuestras relaciones sociales. Es decir, no podemos hacer otras cosas que quisiéramos hacer, vida familiar, deportes, artísticas, etcétera, porque nuestra vida está mediada por el trabajo. Bueno, otros plantean además que hay que acelerar y apropiar el cambio tecnológico precisamente para reducir el tiempo que le dedicamos al trabajo y de esa manera liberar
tiempo para otras actividades. Pero eso solo se puede hacer por movimientos sociales, por acción política. No es una actividad que surja del desarrollo tecnológico per se. El desarrollo tecnológico per se puede significar seguir aumentando el trabajo. Entonces, también en el trabajo del cuidado se ha venido reflexionando sobre eso y está la propuesta de las 3 R's. Reconocimiento, reducción del tiempo de trabajo y redistribución del trabajo de cuidado. O sea, este tema del tiempo y de que nos apropiemos en términos de tiempo de los cambios tecnológicos se convierte en central. Por lo tanto, digamos, estamos ante la perspectiva de un cambio de paradigma que significa entrelazar estudios de trabajo, sociología del tiempo y que permita ver la interrelación de los movimientos alrededor del trabajo con otros movimientos sociales, movimiento feminista, movimiento ambiental, movimientos culturales. Bueno, yo dejo por ahí, creo que fui disciplinado con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muy interesante tu presentación. Tenemos todavía pocas noticias de nuestras 2 colegas, Julia Azul y María Elisa Anzoliaga, y yo quería, mientras algunos de ustedes ya formulan preguntas en el chat o levantan la mano y Sara toma nota de eso, quisiera introducir esos 2 temas, esperando que alguna de las colegas pueda acompañarnos, que es que, digamos, un concepto central para poder estudiar esta relación entre los modos de producción y el trabajo es el concepto de proceso de trabajo. Pero ahí hay una novedad en el sentido de que hasta hace no mucho tiempo, cuando se hablaba del proceso de trabajo, se pensaba que, digamos, la generación de alguna manera de valor y la generación de plusvalor parecía que agotaba el impacto de los procesos de trabajo sobre las personas. Pero básicamente es importante considerar al trabajador y a su salud, porque bueno, es el trabajador el que genera valor y plusvalor, pero por lo general en el actual modo de producción ese trabajador no solamente tiene accidentes, enfermedades, sino también un sufrimiento muy grande. Entonces, como decían recién los 2 colegas, hay un proceso de intensificación del trabajo, que es lo propio de este modo de desarrollo neoliberal que se gesta desde mediados de los años 70, digamos, impulsado básicamente por las nuevas tecnologías informatizadas, y en estos días, digamos, se ha desarrollado en muchos países, y no solamente en la industria, sino también en los servicios, digamos, ese sistema, digamos, que le llaman Lean Production, después del libro de Womack y Ross en los Estados Unidos, pero que básicamente es el modelo que se gestó en Toyota. Y ese modelo es interesante porque deja de lado, digamos, la utilización de la llamada organización científica del trabajo, y en lugar de un trabajo dividido técnico y socialmente, se promueve la ampliación de tareas, el enriquecimiento de tareas, el trabajo en grupo, básicamente, y digamos, en esa forma de organizar la producción se pone el acento en la demanda, es decir, que se trata de utilizar el método de just in time para responder a la demanda y ajustar la producción mediante el sistema de Kaizen. Se trata de reducir todos los costos, básicamente utilizando las nuevas tecnologías, pero sobre todo recurriendo al saber productivo de los trabajadores, y se ha instaurado dentro de los lugares de trabajo una figura en paralelo con los supervisores, que esos se llaman los team leaders, que son personas de entre el colectivo de trabajo que no tienen la autoridad de los supervisores, pero que al mismo tiempo, por esa relación de proximidad con los colegas, tienen mucha más fuerza para poder intensificar el trabajo.
El problema es que este modo de producción, este proceso de trabajo, el Lean Production, se está difundiendo en las empresas modernas, transnacionales, empezando en las automotrices, pero luego eso se está ajustando en las tareas de servicios y hasta en la gran distribución, en los grandes supermercados, de modo que esta intensificación del trabajo y el recurso al Lean Production de alguna manera es una novedad que poco a poco va permeando como una mancha de aceite el resto del sistema productivo. Bueno, Julio, perdón, ahí se conectó Elisa, ya muy pudimos bien. resolver la cuestión técnica, así que Elisa, te damos la bienvenida, y bueno, Julio, vuelvo la palabra hacia vos. Muy bien, Elisa, un gusto, estábamos muy inquietos, de alguna manera. Bueno, entonces el tema que habías propuesto de alguna manera tiene que ver con la salud ignorada, le llamas tú. Es decir, ¿cuáles son las condiciones de trabajo y de salud mental de trabajadores sanitarios en la pandemia? Bueno, básicamente tu experiencia y tus trabajos de investigación, y creo que en estos días las autoridades te han encomendado una tarea muy importante desde el punto de vista de la salud y las tareas de cuidado. Básicamente, ¿cuáles son los cambios en el trabajo en el área de salud durante la pandemia? Y básicamente, ¿en qué medida esas condiciones de trabajo generan malestar y efectos nocivos en la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, entonces le dejo la palabra a María Elisa Anzoriaga, que con gusto, de alguna manera, le damos la bienvenida. Bien, Julio, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes, y Chile cambia su horario o tiene programado cambio de horario cada 2 meses, una locura, una cosa muy rara, y entonces el calendario te hace trampa, sobre todo cuando son reuniones internacionales. Yo lo tenía programado para partir en 10 minutos, así que perdón. Menos mal que recibí por ahí un mensaje de Julio. Bien, como agradezco la presentación, y lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes, voy a ponerme el tiempo muy rápidamente, después podemos comentar más en profundidad, lo que ha sido una experiencia de intervención y acompañamiento a trabajadoras y trabajadores de la salud durante la pandemia. Y bueno, en el contexto que todos conocimos de una reconversión brutal del sistema de salud, como nos decía un director, los hospitales se dieron vuelta y se convirtieron en lugares de camas críticas, y aquello significó, por cierto, esfuerzos materiales, organizativos, pero especialmente un esfuerzo humano muy potente. Y como dijo y dice la evidencia internacional, eso ha tenido efectos en el bienestar y la salud mental de las y los trabajadores, generando cuadros de angustia, de miedo, de estrés, etc. En ese contexto, siendo abril, nosotros desde la Universidad Diego Portales, en abril del 2020, iniciamos un programa que se llamó Acción Salud UDP, un programa que tuvo 4 componentes, uno de comunicación, uno de intervención, otro de formación y otro de investigación, todos con el propósito de favorecer la protección de la salud mental de trabajadores sanitarios. Y como les decía, quiero compartir con ustedes lo que ha sido el programa de intervención. Este programa de intervención a su vez contempló 4 públicos distintos: intervenciones en crisis para equipos muy golpeados que habían perdido algún miembro de su equipo, etcétera, alguna situación más bien traumática; intervenciones en clínica del trabajo a equipos de trabajo sanitario; intervenciones a jefaturas intermedias; y acompañamiento de equipos directivos, directores, directoras de hospitales con sus subdirectores en un acompañamiento permanente. Lo que yo quiero entonces es mostrarles a ustedes el levantamiento y la sistematización que hemos hecho sobre la aplicación de estos dispositivos de clínica psicosocial del trabajo. Esto proviene de 44 intervenciones que en total yo diría
abarcaron como a 600 trabajadoras y trabajadores de la salud, repartidos a lo largo de todo Chile. Gracias a la pandemia esto se tuvo que hacer online, y eso significó que pudimos estar con gente de Magallanes, con gente de Rapa Nui, Isla de Pascua, con gente del norte, cosa que en otras circunstancias habría sido muy difícil. Estos talleres e intervenciones eran realizadas por duplas profesionales, capacitadas y formadas por nosotros. Estas sesiones tenían entonces abrir un espacio colectivo de reflexión en torno a las experiencias de trabajo, las condiciones de trabajo, y poder compartir experiencias de bienestar, malestar, sufrimiento, pero también de las posibilidades de identificar espacios de trabajo creativo, y por lo tanto de conectarse con experiencias más bien no solo de sufrimiento, sino placenteras. Este es el marco conceptual sobre el cual nosotros trabajamos. Es importante entender que el trabajo en salud pre-pandemia enfrenta unos desafíos contextuales únicos, es un trabajo en servicio, donde el servicio lo prepara a una persona y lo entrega a otros en un proceso interactivo con y para otros, donde lo que se pone en juego no es solo la técnica o el componente profesional, sino el componente relacional, emocional. El trabajo en salud sabemos además que tiene una naturaleza emocionalmente desgastante, que está presente el riesgo de trabajo emocional, también el sufrimiento ético relacionado con el trabajo en salud, y en particular un zoom en la pandemia del trabajo en condiciones subóptimas, y en estos contextos aparecen y emergen ciertas estrategias defensivas individuales y colectivas en contextos laborales donde lo que impera es la cultura sacrificial, es decir, aquí hay que darlo todo por los demás, y donde lo que hizo el gobierno muy tempranamente en Chile fue utilizar la metáfora de la guerra y la figura del héroe, cosa que fue el incentivo que nos animó a armar a que este programa de intervención tuviera un componente comunicacional importante, justamente para luchar en contra de esas figuras que más que proteger y cuidar la salud mental de los trabajadores, le implicaban una carga y hacían más daño. La dinámica del reconocimiento y, tal como dice el título, a contribuir en la visibilización de la salud de los trabajadores de la salud, que ha sido siempre una salud ignorada, considerando, por cierto, la perspectiva de género y el concepto de trabajo de cuidado, de todo lo que se pone allí en juego en ese espacio de cuidar a otros, y, por cierto, los resultados que nos arrojó una revisión sistemática de la literatura sobre lo que estaba reportándose en el mundo, que venían del pasado, nosotros veníamos del futuro, por lo tanto había en Europa una importante producción científica de, qué sé yo, de efectos del trabajo sanitario y la salud mental, el rol del liderazgo, etc. Bien, y para no abundar, todo esto asumiendo que el trabajo cumple un rol central en la vida de las personas y es una de las actividades más importantes que realizamos, no solo por el intercambio económico y la posibilidad de construir otros proyectos, sino porque el conjunto de funciones psicosociales que el trabajo cumple en la vida de las personas es muy amplio. El trabajo nos permite vínculos sociales, nos permite dar sentido y la construcción de nuestra identidad personal, pero también de identidades colectivas, nos estructura el tiempo, nos desafía, etc. Bien, ¿qué fue lo que encontramos entonces haciendo como un análisis y una extracción de todas esas conversaciones? Importante decir que esto fue hecho en la primera ola, es decir, el análisis, seguimos haciendo intervenciones todavía, pero el análisis es sobre intervenciones que se realizaron hasta noviembre del 2020, aprox, ¿ya? De enero a noviembre. Voy a ir muy rápido porque me interesa detenerme un poquito al final en un par de reflexiones. Primero, cambios en las condiciones de trabajo. Uno de los trabajadores más sufrientes de la salud eran aquellos que fueron sacados de los hospitales, ¿ya? El teletrabajo era algo muy complejo, donde, al igual que cualquier persona que estaba en situación de trabajo remoto, y si pensamos que el trabajo en salud es un trabajo muy feminizado, un 70 y tantos % de quienes trabajan en salud son mujeres, que es lo que coincide con quienes realizan el trabajo de cuidado, etc., no solo están en trabajo de cuidado profesional, sino también están a cargo de las tareas domésticas y de cuidado en la casa, con una dificultad de desconectarse, con mucho agotamiento,
y este triple rol de las responsabilidades domésticas de cuidado y del trabajo productivo. Acompañado también de cierta culpa de no estar con sus compañeros que, comillas, estaban arriesgando su vida en contacto con los pacientes. Los cambios también son de carácter estructural, es decir, pasamos en muchos lugares de tener unidades de pacientes donde la vida transcurre tranquilamente a unidades de pacientes críticos. ¿Eso qué significa? Eso significa cambio en la conformación de los equipos, en la intensidad con la que se trabaja, en la manera como se conduce los procesos, en el proceso de trabajo de brindar la atención de salud. Y, por cierto, a propósito de la pandemia, un cambio en la relación con los pacientes. Esto era vivido con mucha angustia. El no poder acercarse, no poder tocar a los pacientes, era algo que generaba mucha tensión y mucho sufrimiento. Y, por cierto, el miedo instalado como telón de fondo. El miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a otros, el miedo a contagiar a sus familias cuando llegaran a sus casas, y el miedo a enfermar y a morir, tanto propio como de sus compañeros, pero también de sus familias. Muchos trabajadores no solo fueron reconvertidos los hospitales y en camas críticas, sino que equipos que estaban haciendo, personas que hacían trabajo administrativo y que habían hecho una carrera de gestión en 20 años, como kinesiólogos, por ejemplo, y que eran de repente arrojados a hacer un trabajo de... ay, ¿qué está sonando? ¿Soy yo? No. Eran empujados a hacer un trabajo clínico. Entonces decían, estamos aterrados porque nos están mandando a hacer clínicos y nosotros no somos clínicos, somos gestores. Y resulta que, bueno, tenían que en 2 o 3 días ponerse al corriente de cosas que habían aprendido en la universidad hace 20 años. ¿Ya? Eso se vivía como cansancio, como sobrecarga. También está la reestructuración de los equipos. El trabajo en salud ocurre siempre en equipos y el cambio profundo en los equipos nuevos, equipos que, gente que se iba con licencia, que salía con permiso, y equipos nuevos que se formaban incluso para atender las nuevas unidades. Gente que trabajaba en maternidad y que terminaba trabajando en unidades de pacientes críticos o en zonas de muerte, donde ya iban a parar los pacientes más graves con los cuales ya no había posibilidad. Eso generaba una inseguridad enorme en los trabajadores, ¿ya? El preguntarse si estarán o no preparados para enfrentar esto que tenían que enfrentar. La comunicación, otro factor también fundamental respecto de las condiciones de trabajo, y ahí una queja bien importante. Ahora, sabemos que en situaciones de crisis y de emergencia, la comunicación es lo que más falla, y sin embargo, no solo se quejaban de los problemas de comunicación porque las instrucciones cambiaban de un momento a otro, y eso también es previsible. Estamos viviendo una pandemia inédita, nadie había vivido una pandemia de esta naturaleza, y por lo tanto habían instrucciones de la mañana que había que movilizar a este hospital, que era una especie de transatlántico, y luego, cuando iban todos para allá, en la tarde decían, no, ahora cambiaron las cosas, hay nuevos resultados, hay no sé qué, y ahora vamos para el otro lado. Comunicación entre los equipos con las jefaturas, pero también algo que echaba mucho de menos era la posibilidad de tener espacios para socializar entre ellos, es decir, espacios para compartir, para tomarse un café, para cortar de un turno a otro. Eso, sobre todo al inicio de la pandemia, es algo que estaba totalmente prohibido, cualquier contacto, cualquier conversación. Entonces la gente solo estaba en función del trabajo. Y bueno, el trabajo como vivido con cierta ambivalencia. Primero, un gran orgullo y mucho sentido y vocación de servicio, de estamos aquí para enfrentar esto y nosotros estamos contribuyendo a un problema que es mundial. Eso entraba en tensión con la inseguridad respecto de si estaban preparados o no para hacerlo, si serían útiles o no, en un contexto de altísima presión asistencial, cansados, sin reconocimiento, etc. Y por otro lado, también ambivalencia o tensiones conciliatorias en torno a las demandas o expectativas que a veces que eran contradictorias, tanto de los pacientes, de las familias y de la comunidad. ¿Ya? Entonces se vivía con ambivalencia. ¿Cuáles eran las necesidades que nos decían? Necesitamos descansar,
cubrir necesidades básicas. Al principio no había ni equipos de protección personal, había lugares donde no había disponibilidad suficiente de agua, de cuestiones así de elementales. No habían lugares para dormir, para descansar, porque las salas de descanso habían sido convertidas en salas de pacientes, entonces tenían que sentarse por ahí a descansar un rato, y necesidad de ganar algo más de seguridad y confianza, porque se sentían, sobre todo al principio, que estaban pisando huevos, que los habían echado a una carrera, y que ellos tenían plena conciencia del enorme riesgo y probabilidad de cometer errores, porque estaban haciendo algo que muchas veces no habían hecho. Bueno, la necesidad de ser reconocidos por su labor, falta de reconocimiento de la comunidad, que los aplaudía por la noche a una hora porque se puso de moda, y luego no los dejaban transitar por sus comunidades. Tampoco había reconocimiento entre el equipo, sobre todo estos equipos que eran como fusionados, mixturados, que no era el equipo de toda la vida que se conoce, que tiene una relación, que hay confianza. No había reconocimiento del equipo y tampoco había reconocimiento de los superiores. Necesidad de ser escuchado y de tener una ruta y unos liderazgos que conduzcan esa ruta, ¿ya? Tenían la sensación de que estaban, ellos decían, nosotros sabemos trabajar en emergencia, pero aquí el modo emergencia no para nunca, porque no hay ningún momento de pausa donde digamos, ya, vamos hacia allá. Era responder, responder, responder. Y efectos en la salud mental: cansancio, agotamiento, desgaste físico, estrés, problemas en la memoria, en la atención, también problemas también físicos de alimentación, de falta de sueño, o ya sea insomnio o hipersomnio, sensación permanente de incertidumbre, preocupación, desmotivación, culpa, frustración, desesperanza, se sentían irritables, con pena, con miedo, con angustia, como les decía hace un rato, con una labilidad emocional muy grande, es decir, cualquier cosa y se desestructuraban, y algunos empezaron con crisis de pánico. ¿Ya? Aquí hay un discurso de una mujer, esto después lo podemos compartir, hay algunos relatos que van ilustrando. Y el miedo, como les dije ya, al contagio, a la enfermedad y a la muerte propia de los cercanos, compañeros o familia. Entre los temas emergentes, y algo que aparece como bien notable, tiene que ver con el rol que juega la jefatura, ¿ya? Y aquí aparece cómo el liderazgo o el ejercicio de la autoridad durante la crisis es fundamental para explicar el resultado. Dicho de otra manera, el problema no es la crisis, el problema es cómo se gestiona, se tramita y se conduce la crisis, ¿ya? Entonces, mientras en algunos lados nos decían, no, estamos bien y aquí están preocupados por nosotros y esto es una tarea colectiva, porque habían líderes que tenían liderazgos constructivos y que estaban atentos a las necesidades de las personas, etc. Habían otros que no escuchaban, no los consideraban, no les preguntaban cómo había que hacer las cosas o cómo creían ellos que podía ser mejor, sin participación y sin reconocimiento alguno a los enormes esfuerzos que se estaban realizando. Entonces, la familia también como un lugar importante. Elisa, perdón, solo para avisar que restan ya 5 minutos. Ya lo vi. Algunos otros temas emergentes, y ya con esto voy cerrando. Bueno, la violencia laboral aparece también como un tema importante. O sea, esta tensión entre ellos sentir que estaban literalmente dando su vida, porque se estaban sacrificando al punto, porque estaban convencidos, muchos de ellos, que, y era cierto, que podían enfermar y morir. Estaban dando su vida, y a cambio, entonces la violencia muy ligada a la falta de reconocimiento. Y a cambio, en vez de recibir reconocimiento y cuidado de parte de otros, recibían malos tratos. Por ejemplo, en los usuarios poco empáticos, que todo tenía que ser rápido, todo tenía que ser ahora, ninguna conciencia de que esto era una debacle así monumental. Discriminación de la comunidad, falta de reconocimiento en el trabajo. Sobre los espacios que realizamos, bueno, ¿qué es lo que valoraron de estos espacios? Hablar y ser escuchados. Ellos nos decían, nosotros no podemos contarle esto a otras personas, porque nadie que no haya estado dentro de un hospital trabajando durante la pandemia es capaz de entender la magnitud de lo que nos ha pasado, de cómo esto nos ha golpeado, ¿ya? Por lo tanto, esa necesidad de reconocerse en el colectivo, eso producía bienestar, permite descomprimir,
conocer estrategias de afrontamiento y la escucha colectiva identificada como una herramienta relevante. Entonces, para ir cerrando, condiciones de trabajo en emergencia agudizan los riesgos para la salud del personal de salud, la salud mental, para qué decir, súper invisible hasta que llegamos al día de hoy, que esto yo lo dije en agosto del año pasado. Si no hacemos algo ahora con el personal de salud, vamos a tener un 30% de licencias médicas por salud mental. Y tenemos hoy día 1 de cada 3 está fuera, y la mayoría de esas licencias son por salud mental. Trabajo en condiciones subóptimas genera sufrimiento ético, altos costos de organización, esfuerzos de coordinación sumados a la naturaleza emocionalmente desgastante del trabajo. En salud constituye una situación de altísimo riesgo. Y claro, Chile, uno podría decir que en varias cosas ha dado una respuesta ejemplar o muy buena, pero esto ha sido a costa del bienestar y la salud de los trabajadores. Tenemos entonces un imperativo legal, ético y operacional de ocuparnos de la salud mental de quienes trabajan en salud, porque no es que ahora se acaba con esto, aunque vacunáramos a todo el mundo y desapareciera la pandemia, esto sigue. Ahora van a tener más trabajo aún, porque ahora va a aparecer todas las personas que estuvieron fuera del sistema, cuyas enfermedades han agravado, cuyas operaciones no se hicieron y se tienen que hacer, cánceres maltratados y no atendidos suficientemente. Por lo tanto, la sobrecarga, ellos creen no solo que se va a mantener, sino que podría venir ahora una, comillas, ola en términos de la otra atención en salud. Y esto último, importante que si uno analiza como en trayectoria este año y medio, transitamos de una crisis de adaptación del año 1 y lo que estamos viendo ahora con alta incertidumbre a una crisis del desgaste. Hoy día estamos en esa crisis del desgaste, entonces. Una crisis del desgaste con un sistema que no tiene por dónde liberarse, con desesperanza respecto de la pandemia, y nuestra apuesta es, bueno, una invitación a pasar del autocuidado al cuidado colectivo, cómo pensar y organizar el futuro del trabajo post pandemia, donde van a convivir la pandemia con esta ola de gente no pandémica que viene a exigir su tratamiento de salud, y cuáles son entonces los aprendizajes. Perdón, me pasé unos minutitos. Bueno, muchísimas gracias y muy buena tu presentación, María Elisa. Pero recuerdo que este seminario está siendo grabado y va a ser colocado en YouTube de ACET. Bueno, y digamos, disculpo a Marcio Postman, que tenía que exponer en el Congreso de ABRES, que se está dando en este mismo momento en Brasil, con una serie de seminarios realmente impresionantes. Y bueno, antes de dar la palabra a los participantes, quisiera solicitar a los expositores si quieren dar su opinión y reflexiones sobre lo que dijeron los colegas y estimulen las preguntas y los comentarios. De modo que Sara Cufré de alguna manera puede tomar nota de las preguntas y comentarios, y yo diría, si Juan Carlos está todavía, que nos haga llegar sus reflexiones. Tenemos que excusar a Julia Azul, que se quedó sin fluido eléctrico y por lo tanto no se pudo comunicar con nosotros, y Marcio Postman, que tiene que hablar en este momento en el Congreso de ABRES. De modo que Juan Carlos, si quiere decir unas palabras después de esto, y también le permitimos posteriormente a María Elisa que complete. Bueno, muy honrado de compartir este panel. Arroja elementos sobre la realidad latinoamericana contemporánea. Estamos en una situación de redefiniciones, de disputas por el sentido que tomará el subcontinente para las próximas décadas, lo que planteaba Marcio sobre ya la entrada en crisis del neoliberalismo luego de estos años del gobierno de Bolsonaro, que no responde siquiera a las expectativas de los mismos inversores, y que muy posiblemente abra paso a una nueva coalición de fuerzas progresistas, bueno, progresistas entre comillas, todo eso está precisamente en debate, pero que
reabra las posibilidades de una salida neoliberal que durará muchos años y que esta pandemia, en el caso de varios países del subcontinente, está mostrando que la dirección no favorece a la profundización del neoliberalismo, pero no hay escenarios muy bien definidos al respecto en la mayoría de los países latinoamericanos. Y eso, digamos que es preocupante porque hay unas posibilidades de recambio, pero ni el electorado ni los movimientos sociales logran identificar un proyecto alternativo y pues también tener la fuerza suficiente para implementar. Sobre la ponencia de María Elisa, muy interesante, digamos ya estas investigaciones sobre caliente en la pandemia muestran situaciones pues dramáticas, ponen en primer plano el trabajo en la salud, que si bien se ha investigado de tiempo atrás, pero hoy se pone en un muy primer plano que corresponde también a la crisis de ese modelo que se implementó pues en Chile ya desde la década, finales de la década del 70, pero el resto de América Latina lo continuó y que recae precisamente sobre el personal médico y todos los trabajadores de la salud. Y bueno, este tipo de investigaciones son muy importantes, hay que hacer balances sobre los mismos, comparaciones, pero sin duda las tendencias son ya relevantes en cuanto a algunos rasgos que plantea María Elisa. Entonces, muchas gracias por esas intervenciones. Y bueno, en cuanto a lo que dice Julio sobre la persistencia de la Organización Científica del Trabajo o taylorismo en una época digital, creo que es algo a estudiar. No estamos propiamente con el cambio tecnológico ante un capitalismo amable, o más bien es un capitalismo bien agresivo y que utiliza la tecnología para seguir, digamos, profundizando la subordinación de los trabajadores y las trabajadoras y igualmente desmejorando sus actividades de vida, porque eso que María Elisa presenta en la salud, pues se está dando en otros sectores de otra manera y bajo otras circunstancias, ¿sí? Intensificación, y no solo intensificación, extensión, digamos, del trabajo, colonización del trabajo de otros mundos de vida, el mundo de vida familiar, y los tiempos de ocio y de no trabajo están empezando a ser colonizados o se profundiza la colonización de los imperativos, de los parámetros del trabajo. Bueno, dejo por ahí. Muchas gracias. Elisa, ¿quieres completar, digamos, tu presentación? Y luego Sara nos va a decir si tenemos preguntas o comentarios. Sí, bueno, no, yo solo agregar a propósito de escuchar a Juan Carlos ahora, yo soy bastante pesimista porque algunas personas creen que, comillas, el término del capitalismo, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, va a traer algo bueno. Yo creo que, primero, no veo, y en eso coincido con Juan Carlos, un proyecto alternativo político, articulado, una propuesta. Y por lo tanto, yo creo que los tiempos que vienen van a ser, en particular para el mundo del trabajo, van a ser muy duros, muy duros, donde se va a agudizar la desigualdad, se va a agudizar la precarización. Entonces, porque en Chile, no sé, hay algunos grupos que están como muy optimistas, como que vamos a tener una nueva sociedad, etcétera. Yo creo que la profundidad de la crisis que estamos viviendo a nivel global, pero en Chile en particular, con un modelo que fue especialmente duro, no creo que, porque hoy día no solo hay pandemia, hay crisis económica, estamos con los niveles de desempleo más altos en la historia de nuestro país. ¿Cómo se recompone eso? ¿Cómo se reconstruye un país? No solo crisis sanitaria, política, social, etc. Entonces, bueno, si a alguien se le ocurre por dónde, encantada de
de escuchar posibilidades, porque de verdad yo pienso que vienen tiempos muy duros para las personas en el mundo del trabajo. Y complementar nada, yo pienso que, dicho eso, también decir en torno a la presentación, nosotros logramos contribuir de alguna manera a instalar en el debate y la discusión pública el tema de la salud mental de los trabajadores. Lo hicimos por distintos lados, armamos este componente comunicacional que era, bueno, ir a los medios, estar en la prensa, salir a decir, mire, señor ministro, no siga diciendo que esto es una batalla, porque hasta en la peor de las guerras se conoce al enemigo, hay reglas para intercambiar rehenes, hay lugares que no se bombardean, esto no es una guerra, los trabajadores no son héroes, son humanos que están mostrando su enorme humanidad al hacer los tremendos esfuerzos que hacen. Entonces, decir que, bueno, la contracara positiva es que el gobierno ahora hace un tiempo liberó muchos recursos, va a contratar personas para atender o para hacerse cargo del tema de la salud mental en trabajadores de la salud, armó un cargo nuevo de, comillas, se llaman como gestores de salud mental, no se llaman exactamente así, pero bueno. Y bien interesante porque son gestores que van a estar a lo largo de todo Chile, en toda la red, atención primaria, pero también hospitales. Y lo más interesante es que, porque al principio la respuesta del ministerio era, pongamos más psicólogos para que atiendan a la gente. Y yo le decía, no, si no se resuelve por ahí. Mire el trabajo, despsicologicemos el sufrimiento. ¿Ya? Yo creo que esa es una respuesta súper importante. Vaya a mirar las condiciones de trabajo, mire lo organizativo, mire el diseño, mire qué es lo que está haciendo que esas personas lleguen a enfermar, más que ir a tratar enfermos. O sea, y ha sido bien interesante porque hemos logrado transmitir esa perspectiva, que es una mirada que deja de lado el sujeto enfermo para mirar la organización del trabajo, que es lo que nosotros creemos hay que hacer. Bueno, muchas gracias. Entonces, Sara, ¿qué es lo que nos ofrece? Gracias por las presentaciones. Elisa, hay en el chat en este momento unas preguntas para tu presentación, así que voy a leer estas preguntas en conjunto, que están bastante relacionadas. Mientras tanto, animamos a que el resto pueda o poner sus preguntas o la función de levantar la mano para hacerlas. En primer lugar, una de las preguntas para María Elisa es ¿cómo están pensando las acciones de autocuidado colectivo? Otra pregunta es ¿cómo trabajaron con las estrategias de defensas colectivas durante la investigación? Y por otro lado, en relación a la preocupación por ser eficiente sobre, entre comillas, cuidar el clima laboral, ¿qué responsabilidad tiene la formación profesional más tendiente a pensar en competencias médicas o de salud ligadas al compromiso que por identificar o conocer los riesgos de trabajo en términos de condiciones de trabajo? Y la última, también de los 4 abordajes, ¿cuál considerás que fue el más provechoso o con mejor devolución? Eso hasta ahora, no sé si querés avanzar en esa respuesta, mientras también dicen que es excelente lo de despsicologizar el trabajo y mirar la organización. Mientras aparecen otras preguntas, Julio, si te parece, poder ir contestando estas. Bueno, a ver, vamos por parte. Voy a abrir aquí el chat para tener de recordatorio respecto de acciones de cuidado colectivo. A ver, esto no quita de que la gente no tenga que cuidarse también a sí misma. Eso lo damos por hecho. Pero la apuesta justamente es exagerar el punto de modo de poder visibilizar algo que no ha sido visto. Y en este caso nos parece que, dado que el trabajo en salud es un trabajo que se hace en equipo, resulta fundamental entonces y que la gente se enferma por el trabajo, ese trabajo que ocurre en los equipos de salud, que la tramitación de ese malestar, de ese sufrimiento derivado del trabajo, ocurra también colectivamente. ¿Ya? Cosas concretas, nosotros montamos un dispositivo bien ecléctico, que se llama Clínica Psicosocial del Trabajo. Probablemente ustedes habrán escuchado de las clínicas del trabajo de Christophe Dejour.
Esto lo que nosotros, inspirados en el modelo de Dejurs, pero también tomando cosas de los grupos operativos de Pichon Rivière y tomando elementos de miradas sistémicas, etc. Se trata de generar espacios y condiciones para la escucha colectiva. Cuando uno le pregunta a trabajadores de una unidad de oncología, ¿qué hacen cuando muere un paciente? La respuesta es, bueno, vamos a llorar al baño de un ratito y que siga la función, porque esto tiene que seguir operando. ¿Ya? La demanda emocional del trabajo en salud es muy alta, por lo tanto se deben generar espacios en el lugar de trabajo para que ese, que es un riesgo presente por la naturaleza del trabajo en salud, sea abordado también colectivamente. ¿Ya? Entonces, no estamos pensando en una cosa, una revolución, una transformación del sistema. Dedíquenle momentos a ver cómo están esos equipos que convivieron eventualmente años con ese paciente oncológico, que le contó probablemente más de su vida a esa enfermera o a ese técnico que lo que ha hablado con toda su familia a lo largo de su historia. Ese vínculo es innegable. Eso ocurre en el trabajo de cuidado también, ¿ya? Luego, sobre las estrategias colectivas durante la investigación, bueno, la verdad es que no es que las hayamos abordado así específicamente, porque lo que nosotros hacíamos eran intervenciones para abrir un espacio que permitiera a los trabajadores descomprimir la presión y al mismo tiempo compartir, bueno, cómo lo están viviendo, y era bien bonito ver cómo en esa conversación entre ellos iban apareciendo estrategias de gente que decía, no, yo me saco el delantal, lo cuelgo y ahí quedan mis problemas, como si con eso después se iba a su casa, y otro le decía, no, eso es imposible, si uno no puede dejar de pensar en que durante el día vio morir 10 pacientes, tuvo que avisarle a una familia que había perdido a su hermano, a su padre, y darle la mala noticia, etc. ¿Ya? Entonces es bonito ver cómo iban emergiendo. También algunos tomaban estas metáforas de la guerra, esta figura del héroe, como para decir, mire, nosotros aquí estamos en eso. Pero al poco andar ya empezaban a ceder las estrategias y veían que, claro, les servían para sostenerse, pero al mismo tiempo que los sostenían psicológicamente en alguna medida, impedían mirar el desgaste y el daño del que estaban siendo objeto a propósito de mantener turnos de 24 horas, por ejemplo. ¿Ya? No hay cuerpo humano que resista trabajar 24 horas seguidas. Pero como son héroes, trabajaban 24 horas seguidas. Y a la semana de trabajar 24 horas seguidas, caían con unos cuadros espantosos. Entonces, bueno, eso. Responsabilidad de la formación profesional, pensando en competencias médicas de salud ligadas al compromiso, que por identificar, conocer los riesgos del trabajo en términos de condiciones de trabajo. Bueno, aquí hay que hacer un trabajo bien importante porque no solo la formación, yo creo que ahí hay una responsabilidad de las instituciones. En Chile tenemos un protocolo de vigilancia de los riesgos psicosociales del trabajo. Ese protocolo obliga a todas las instituciones públicas y privadas a medir los riesgos psicosociales y en caso de aparecer alto, intervenir y hacer difusión, etc. No digo que funcione a la maravilla, pero sin duda eso ha permitido instalar el tema en las organizaciones, ¿ah? Y empezar a mostrar que hay ciertas condiciones, que pensar en salud ocupacional, que un poco aquí es lo que han hecho los brasileños, que es el tránsito de la salud ocupacional a la salud de los trabajadores, ¿ya? En mirada de determinantes sociales de la salud. Es decir, el espacio de trabajo, un espacio social. No solo hay que aprender a cómo no infectarse con las agujas contaminadas, ni a usar extintores por si explota no sé qué, sino que hay que aprender que si trabajamos en salud, hay un riesgo de desgaste emocional altísimo. Y eso hay que tramitarlo en algún lugar y de alguna manera, y tiene que ser el trabajo, y no la persona a título individual. Esto no es cuán capaz, porque eso es una trampa, cuán capaz eres o no de afrontar situaciones difíciles. Y bueno, y ahí también está esa cosa que es fundamental, las perspectivas
que ahí Miriam Blosco, que vi que estaba antes por acá, ha trabajado mucho con Pascal Molinier sobre trabajo de cuidado, ¿ya? El concepto de trabajo de cuidado que es mucho más que lo profesional, sino que implica esa capacidad de adelantarse a las necesidades del otro y satisfacerlas en unas acciones que involucran cuestiones técnicas, pero sobre todo afectivas. Por eso tenían tanto sufrimiento de no poder tocar a los pacientes, de no poder tomarles el brazo y decirles, va a estar bien. Esto de estar metidos en unas escafandras y en unas cosas espantosas, y ver al paciente ahí en la cama a 2 metros y ojalá no tocarlo, ir llenos de plástico. En fin. Bueno, ¿y qué más? Yo creo que eso de los 4 abordajes, el más provechoso, yo creo que se fueron nutriendo mutuamente entre sí, porque partimos con estas intervenciones en modo de emergencia también, y con el tema comunicacional, en un afán también de abrir espacios para que trabajadoras y trabajadores pudieran poner sus voces, y que no fuera la voz del gobierno que hablaba por los trabajadores, sino que trabajadoras y trabajadores pudieran mandar cosas al Instagram que creamos, redes sociales, etc. Creo que eso fue bien, bien notable, porque empezamos a... no, en ningún caso hicimos un cambio, pero instalamos en algunos lugares otras conversaciones, que eran conversaciones necesarias y conversaciones sanadoras y aliviadoras para muchas trabajadoras y trabajadores de la salud. Y por cierto, las intervenciones que fueron muy, muy valoradas. Al principio la gente decía, oh, yo no quería venir a esto, tenía susto, que me iban a hacer tomarme de las manos y no sé qué. No, la idea era conversar sobre el trabajo. Y la verdad es que nos decían que efectivamente el poder hablar con otros de lo que les había pasado, de sus miedos, sus temores, sus angustias, porque los héroes no tienen ni miedos, ni temores, ni angustias, ni nada de eso, no les pasa nada, poder hacerlo con quienes mejor lo entienden, que eran sus compañeros de trabajo, era algo que ellos lo valoraban inmensamente. Ya tenía como una función terapéutica sanadora para ellos. Muy bien, Elisa, antes de que Sara nos haga otra propuesta, quería decir que hemos puesto a disposición de los participantes 6 o 7 documentos y pequeñas publicaciones sobre el tema, y hay varios de ellos que se refieren precisamente a los riesgos psicosociales en el trabajo, que es un tema de investigación que lo estamos llevando a cabo desde el CEIL, pero también en varias universidades. Algunos de los investigadores están presentes en la sala, básicamente, y eso ha permitido una toma de conciencia, y tenemos ya el apoyo de varios sindicatos que sobre el tema de los riesgos psicosociales del trabajo lo han convertido en su tema de reivindicación. Básicamente los compañeros de un sindicato de ANSES, se llama SECASPI, y también los trabajadores de la sanidad de la regional La Plata, que básicamente han adherido a este marco teórico de alguna manera y lo vivencian, y están tratando de que en las distintas clínicas y hospitales se constituyan comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo, que era una reivindicación y que en la pandemia ha puesto de relieve la necesidad. De modo que esto ha surgido en medio de esta crisis también económica, pero también sanitaria, ¿no? Entonces, no sé si Sara quiere decirnos algo, si hay alguna pregunta o comentario. Sí, había quedado una pregunta antes respecto a si podías comentar, Elisa, si en la constituyente se estaba debatiendo sobre salud y trabajo, y si veías posible una posible reforma, digamos, en el sistema de salud. Eso por un lado. Alguien que pregunta por el nombre del programa, ahora lo volcamos en el chat. Y agradecimientos para los participantes y organización. Si alguien más quiere poner alguna pregunta, recordamos que la pueden escribir en el chat o simplemente con la opción de levantar la mano y les habilitamos para que puedan hacer la pregunta.
Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Justamente nosotros desde nuestro programa de estudios psicosociales del trabajo tenemos un investigador adjunto que es Antonio Aravena, que está iniciando una seguidilla de diálogos a propósito de la constituyente, la acción sindical y el trabajo, de modo de abrir espacios de liberación colectiva y eventualmente de pensar en insumos que puedan ser útiles para ese proceso reflexivo. Ya se realizó uno, vienen más, vamos a enviarles para que, por si les interesa sumarse. El primero estuvo muy interesante porque habían constituyentes y habían representantes sindicales. Entonces se daba esa conversación muy, muy, muy interesante. Y claro, a ver, todos tenemos mucha esperanza puesta en la constituyente porque terminar con la constitución de la dictadura es algo que sin duda va a permitir un cambio de escenario en nuestro país. Y yo creo que hay tres cosas que debieran quedar consignadas. Recordemos que las constituciones son normas macro, o sea, no bajan hasta hablar de la salud en el trabajo, pero sí pueden avanzar en establecer un sistema de derechos sociales, de seguridad social y de salud que hoy día no tenemos. Y en ese sentido yo confío en que el tema de las pensiones y el tema de salud son dos temas que han estado fuertemente puestos en la discusión pública y han sido parte de el proceso de agitación social que ha desencadenado finalmente en esto. Así que no creo que vaya a cambiar el sistema de salud. O sea, el sistema de salud tiene que cambiar de todas maneras. Chile tiene un sistema rarísimo, parecido solo al de Colombia. Tiene un sistema de salud pública, un sistema de salud privado, tiene un sistema de salud común y un sistema de salud ocupacional. Es decir, uno puede ser para el sistema muchas combinaciones de sujetos, en virtud de lo que te ocurra. Si te rompes una pierna en la casa, vas a un lugar. Si te la rompes en el trabajo, vas a otro. Y está lleno como de seguros, ¿ya? Y la salud pública, que comillas es muy buena en términos del personal y los trabajadores, hay muy buena formación y gente que realiza un trabajo realmente importante, está prácticamente desfinanciada. Entonces, bueno, si esto ayuda y empuja a dar vuelta el financiamiento que hoy día se está yendo mucho al sector privado para llevarlo al público, sería muy bueno. Y el programa se llama Acción Salud UDP. Bueno, esto que les presenté ahora, estamos escribiendo un capítulo que va a estar en el libro del Congreso del CIAPOT, Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, y eso entonces va a estar disponible prontamente, yo creo que septiembre, octubre, y en nuestra página del programa hay más información que se las voy a poner aquí, udp.cl, nuestro programa de estudios psicosociales del trabajo, que es www.ppet.udp.cl. Ahí también por ahí se puede llegar a distintas cosas en las que hemos estado trabajando. Bueno, muchas gracias, Elisa. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta o comentario, Sara? Por el momento no. Si alguien quiere agregar algo o si hay alguna otra pregunta, tenemos todavía unos minutos. Bueno, lamentamos mucho que Julia Azul no haya podido intervenir porque ella también ha participado en muchas actividades en materia de condiciones de trabajo en relación con varios sindicatos. Bueno, yo creo que ha sido un intercambio muy rico. Agradecemos a los expositores. Las preguntas y los comentarios nos dan una idea de que el problema existe y que la pandemia ha puesto de relieve, por una parte, la amplitud de la crisis económica acelerada por la pandemia, y esta problemática de el cuidado de la salud y la atención que el personal del sector de salud
tiene con los pacientes y las personas que están como amenazadas por esta pandemia. Bueno, entonces yo diría que como en toda actividad académica, el acceso a los conocimientos los enriquece y genera nuevas demandas para los investigadores. Esas cuestiones seguramente van a ser debatidas en los grupos de trabajo del próximo Congreso de ACET en diciembre de este año. El grupo número 10 básicamente va a estar centrado en la problemática de la salud de los trabajadores y confiamos en que muchos de los participantes tomen coraje para hacer una propuesta de un resumen que vamos a analizar para que en diciembre podamos discutir ampliamente de estos temas. Como que yo agradezco a Sara por su colaboración tan valiosa en esta actividad y les agradecemos a todos por su participación y su presencia y los invitamos básicamente a participar el día 31 de agosto, de alguna manera, en otro seminario cuyo tema es Pandemia y después, donde hay varios participantes. Uno de ellos, Tomás Coutreau, es un colega francés que está en la dirección de investigaciones económicas y sociales del Ministerio de Trabajo de Francia, Marcia Leite, que es una socióloga de la UNICAM, y Rosana Mauricio, que es una funcionaria de la OIT. Y ese seminario va a estar moderado por Ana Laura Fernández, que es la que coordina la COCA, que se le llama, que es la Comisión Organizadora del Congreso de ACET. Bueno, muchísimas gracias y a todos los participantes, muy especialmente a María Eloísa, de alguna manera que siempre es un gusto poderla escuchar. Y entonces nos veremos el 31 de agosto. Ese día va a ser a las 16, porque hay un decalaje horario entre Argentina y Francia, y para que no sea muy tarde en la madrugada para allá, para que Tomás Coutreau pueda participar. Bueno, muchas gracias y nos separamos. Algunos de nosotros seguimos con otra actividad, yo tengo que seguir dando clases ahora. Luego, muchas gracias. Bueno, un gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por tu participación y nos seguimos viendo. Chao, chao. Chao. Chao, gracias a todos. Chao, Chao, muchas gracias por la gracias. participación.